sobre la casa de Amram y Jocabed. Capítulo 2 del Éxodo. Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí no se mencionan los nombres de este varón de la familia de Leví, ni de su esposa. Uno tiene que ir al capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 16 dice: estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Ahora versículo 18: y los hijos de Coat: Amram, Izar, Embrón y Uziel. Y entonces versículo 20: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y ahora pasemos a Números capítulo 12. El libro de Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Esta también era quemada por el sol, Tonadín, una morena. Lo felicito por la morena que el Señor le dio por esposa. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces, como castigo, versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después, el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer sobre Aquila y Priscila. Primeramente en Hechos capítulo 18. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo estaba en Atenas. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces está la historia de la obra del Señor en la ciudad.
Dice versículo 11, y se detuvo, hablando de Pablo, allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero, entonces hay un problema, y involucran a las autoridades romanas. Versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia o a la asamblea de su casa. Ahora vamos a 1 Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Versículo 5. El apóstol dice, 1 Corintios 16 y 5, iré a vosotros. Él está escribiendo desde Éfeso y le escribe a los Corintios, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la asamblea que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Por último, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 19, saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Prisca es Priscila, pero en diminutivo. Priscilita es un término diminutivo del nombre en señal de cariño. Hasta allí, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Esperamos que Dios la haga próspera en nuestras almas. 2 casas, algo muy práctico. Tuvimos estudio bíblico sobre el matrimonio, y habiendo nuestro hermano hablado algo de el aspecto devocional, quiero detener por unos minutos su atención a estas 2 casas. Hemos afirmado que la fuerza de una asamblea depende de la fuerza de las familias que la constituyen. La salvación no corre por las venas. Si usted es familiar de cristianos, de creyentes que van al cielo, eso no le salva. Usted tiene que nacer de nuevo. Pero la salvación sí corre por las familias. Y tantas veces que lo hemos visto por la gracia de Dios y por su poder, familias convirtiéndose al Señor.
La obra primera en el continente europeo fue en Filipo, y dice que Lidia con toda su casa fue bautizada. Y el carcelero de Filipo con toda su casa se regocijó de creer a Dios. Hay algunos que dicen que hay que bautizar los niños porque el carcelero fue bautizado con toda su casa. Y me recuerda a un siervo del Señor de Irlanda del Norte que parece que se parecía un poco a mí, o yo me parezco un poco a él, porque le gustaba pelear con el ministro de la iglesia anglicana ahí. Estaban hablando del bautismo y entonces el ministro le dijo que había que bautizar a los infantes porque el carcelero de Filipo fue bautizado él con toda su casa. Y el siervo del Señor le dijo, la hija menor del carcelero de Filipo tenía 18 años. Y el ministro le dijo, ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde saca usted que tenía niños chiquitos? Y lo dejó rapado. Entonces, estoy diciendo eso en paréntesis para que sepamos que uno tiene que creer primero. Y el ejemplo del Señor, ¿cuándo es que Él es mencionado por primera vez asistiendo a el templo en Jerusalén? ¿Ah? No, Él fue mencionado antes, pero en actividad en ese templo, cuando tenía 12 años. Entonces, adolescente para arriba, tiene que ser una gente que sepa cuándo, cómo y dónde fue salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, Amram y Jocabed. Primero, no se menciona su nombre. Son anónimos. Un varón de la familia de Leví se casó, se unió matrimonio con una mujer de la familia de Leví. Él no tenía interés en buscar una esposa en Egipto. Él era un esclavo, pero buscó a una que compartía las mismas convicciones. A una que compartía su fe y su confianza en el Dios de verdad. No iba a buscar una que estaba confiando en los dioses de Egipto. Aunque eran anónimos en la primera referencia a ellos, Dios los usa. No se aflija si usted no aparece en la primera plana. No lo sientan en el primer asiento. Dios usa hasta los anónimos que quieren en el temor de Él vivir para Él. La fundación, la base de un matrimonio estable y una familia estable comienza con un hombre y una mujer que aman al mismo Dios y desean levantar su familia en el temor de Dios. Y Dios quiere usar parejas piadosas, familias piadosas. En este caso, el énfasis mayor es que esta es una casa. Esta familia, esta pareja tuvo 3 hijos. Creo que María era la mayor, porque hay un versículo que indica que Aarón tenía 3 años mayor que Moisés. Y en este caso, cuando la mamá de Moisés mandó a poner al niño allí en el río Nilo, el faraón había dicho, los varones que nazcan de los hebreos, échalo al río porque se lo coman los cocodrilos. Y ellos escondieron ese niño por 3 meses. Ellos discernieron, este es el hombre que Dios va a usar para libertarnos de la esclavitud de Egipto y regresar a la tierra de Canaán. ¿Cómo lo sabían? Dios había dicho. Dios le había dicho a Abraham que iba a pasar eso en la 4ª generación. Y él representaba la 4ª generación de los que habían entrado en Egipto. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido porque le vieron niño hermoso. Ellos discernieron, este es el muchacho, era el menor de la casa. Pero la hermana de él tenía que ser una adolescente. Estaba por allí, seguro que fue su mamá,
En Hebreos capítulo 11 dice por la fe sus padres. Pero en Éxodo capítulo 2 dice que la que jugó el papel protagónico en el asunto fue su madre. Cuán importante es una mujer en la casa. Queridas hermanas, no se dejen engañar por el enemigo. ¿Para qué sirves tú? Te están desechando, poniendo de un lado. No, una asamblea no puede existir sin las mujeres. 1 Corintios 11 dice que el hombre con la cabeza descubierta y el cabello cortado, y la mujer con el cabello crecido, largo, crece dejándolo crecer hasta donde crezca, y con la cabeza cubierta, señal de autoridad sobre su cabeza. Cada uno cumpliendo con su rol, pero complementándose. Así es que se forma el testimonio y se sostiene el testimonio de una asamblea para Dios y para su Hijo en una localidad. Qué importante el papel de Jocabed. Amram significa el pueblo es exaltado, o la gente que es exaltada, pero Jocabed significa Jehová es glorioso. Ella pasaba un poco más allá de su esposo y buscaba la gloria de Dios. ¿Qué queremos para nuestros hijos? El apóstol dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra disciplina tiene que ver con el entrenamiento, con la crianza. Uno se traza un propósito para sus hijos. ¿Cuál? Que se gradúen summa cum laude. Eso es impresionante, ¿verdad, doctor? Impresionante cuando están cantando en latín, alma mater. Eso impresiona. Pero el que es salvo sabe que hay una gloria superior a esa. Uno quiere tener sus hijos para el cielo, no para el infierno. Uno quiere ver a sus hijos salvos, y no salvo en cualquier lugar, sino asociado con la asamblea local, siendo útiles allí. Y gracias a Dios que sus hijos, herencia de Dios son los hijos, los tres estuvieron asociados con las cosas de Dios. María era profetisa. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y Moisés, siervo fiel en la casa de Dios. ¡Qué hombre! Todos tres para Dios. Pero cuando uno cría hijos, tiene que tener cuidado. Imagínense María y Aarón, nace el menor y toda la atención se centra en él. Los hijos necesitan una cuota de amor y de atención que solo los padres están llamados a dar. Yo recibí escritos de un hermano que es doctor en psicología en una asamblea en el Canadá, y él dice, ¿por qué David buscó tantas esposas? ¿Qué necesidad tenía David de tantas esposas? Dígame, Abigail. Él después que murió el esposo de Abigail, yo no sé cómo Abigail, una mujer como Abigail se casó con un hombre como Nabal, pero yo no me voy a meter en eso. Pero él la hizo su esposa, con esa sola señora, más que suficiente. Pero él sugiere, él tenía una falta de atención y de afecto en su alma. Y buscaba esposas para suplir esa falla que llevaba él. ¿Por qué Diótrefe le gustaba el primer lugar? Él venía con traumas de su infancia. Ese hombre como que no era salvo. Porque cuando el apóstol Juan, en tercera de Juan, habla de él, él dice, amado, no imites lo malo. No es de Dios el que hace lo malo. Y está refiriéndose a Diótrefe. Pero ¿por qué él está amando el primer lugar y haciendo sufrir al pueblo del Señor como lo hacía en su proceder tan rudo, tan rústico, inapropiado? Bueno, porque él arrastraba una falla, una falta de atención.
Y entonces cuando tiene esta posición, porque para él era una posición, no servicio, no un trabajo para el Señor, trágicamente alguien esté en el liderazgo de una asamblea y tiene los servicios para el Señor como una posición, como un grado, como un rango. El apóstol dice, el que anhela obispado, buena obra desea. La palabra allí, obra, tiene que ver con ¿usted sabe de física? ¿Cuál es la unidad de trabajo en el sistema CGS? Bueno, eso tiene que ver, buena obra es trabajo. No es una posición, es trabajo. Pero él amaba el primer lugar, le gustaba, porque él traía traumas no superados, no era maduro y quería llamar la atención para sí y sentirse bien ejerciendo dominio sobre los creyentes. Entonces, fíjese lo que pasó. Ya están adultos. Amram y Jocabed no son responsables, sino ellos. Y María y Aarón hablaron contra Moisés. Dos hermanos unidos para atacar a otro hermano. ¡Qué tragedia! Aún en esta casa tan especial, tan útil para Dios, tan sobresaliente, hay que vigilar. Y ellos, dice, hablaron contra él por causa de la mujer, la negrita con quien él se había casado, la morenita. La mujer cusita. Cus significa quemado, tostado por el sol. Una morena. Pero ¿qué es lo que se expresa? Solamente por Moisés es que Dios ha hablado, no ha hablado también por nosotros. Tenían celos y envidia. ¿Y por qué habían contenciones allí en la querida, amada asamblea en Corinto? Por celo y envidia entre hermanos. Y entonces se distancia el corazón, y si uno no corre para arreglar esa distancia, esas disensiones, roturas de corazón a corazón, se distancian los corazones. Si uno no lo corrige antes, a lo menos antes de la cena del Señor, hermano. Efesios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Allí ni 24 horas debe pasar para arreglar esas distancias. Si no se arregla, eso trae sectas. Se división entre el pueblo del Señor. Y eso hizo detener el avance del pueblo de Dios. Entonces, en esta familia hubo ese problema. Pero, ¿cuántos minutos me faltan? Dijeron, bueno, pero eso le toca a otro, ¿no? Ah, no, ya yo tengo que pararme. ¿Me permiten? Qué mala fama tengo, hermano, perdónenme. Llegamos a esta casa, la casa de Aquila y Priscila. Son mencionados 6 veces en el Nuevo Testamento. Tres veces se menciona a Aquila primero y 3 veces se menciona a Priscila primero. 3 cosas sobre eso quiero correr ahora, pues. Primero, la prioridad de la obra del Señor en este hogar. Todas las veces que son mencionados, está en relación con la obra del Señor. Cuando nos vayamos para el cielo, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que hayamos hecho por el Señor. Eran gente comerciantes, empresarios exitosos, profesionales exitosos. Estaban allí en Corinto porque había habido una persecución antijudía, antisionista. El emperador lo había botado de Roma a los judíos y ellos estaban por allí en Corinto, creyentes desde que estaban en Roma. Y Pablo viene de su experiencia, su visita en Atenas. Después de estas cosas, él vino a Corinto.
Y entonces se encontró con un varón. Ve que no menciona a la mujer. Sería inapropiado que él estuviera relacionándose con la mujer antes que con el varón. Hay que tener cuidado en eso. Hay que respetar el cónyuge de mi prójimo. Que no agraviemos en nada a nuestro prójimo, a nuestra prójima, metiéndonos con su cónyuge, porque Dios es vengador de estas cosas. 3 veces en el Nuevo Testamento habla de la venganza que pertenece a Dios. Y una de esas es 1 Tesalonicenses 4, cuando uno se mete con el cónyuge de su prójimo. Dios es vengador de estas cosas, es algo muy serio. Pero la prioridad de la obra del Señor. Ellos no eran flojos para el trabajo. Ellos eran exitosos en su trabajo. Pero la prioridad en su vida era la obra de Dios. Tanto que hasta las asambleas en a lo menos 2 lugares se congregaba en su casa. Ellos tenían posibilidades económicas de tener una casa amplia donde cabría todo el pueblo del Señor para celebrar las reuniones de la asamblea local. Pero su prioridad era la obra del Señor. El Señor había conquistado su corazón y su voluntad, y ellos también habían dicho: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y entendieron, en la medida de la gracia de Dios, del don de Dios, esta es nuestra área de servicio. La prioridad. ¿Dónde están los hombres y las mujeres piadosos que van a servir al Señor? Donde se encontraran, estaban asociados con la obra del Señor. La igualdad que ellos compartían en el trabajo. Ya hemos dicho 3 veces. Primero Aquila, primero Priscila. Había una igualdad, un equilibrio entre ellos. Cuando tiene que ver más que todo con la hospitalidad, con la casa, ella es mencionada primero. El apóstol dice: saluda a Priscila y Aquila. Salúdalo, y a la asamblea que está en su casa. Ellos expusieron su vida por mí. Y literalmente expusieron el cuello por mí. Podrían haber sido muertos por estar asociado con el apóstol Pablo. Y yo no solo estoy agradecido al Señor por ello, sino todas las asambleas de los gentiles. Había un equilibrio. Siempre están juntos. Y cuando llaman a Apolos, se cita primero a Priscila. Como algunas veces pasa, nuestra esposa nos gana en muchas cosas. La mía me gana en muchas cosas. Cuando estábamos criando hijos, yo cargaba un bebé y a los 10 minutos yo no podía aguantar más, pero como era hombre tenía que guapear. Y mi esposa pasaba con ese bebé para arriba y para abajo, y yo decía: ¿cómo hace ella? Me gana mucho en muchas cosas. Pero en este caso, Priscila es mencionado primero, pero y Aquila. Ella no se puso a hablar ni siquiera asuntos doctrinales, solo con Apolos. Hay una igualdad, una unidad que ellos compartían. Todos sus intereses eran los mismos, hablaban la misma cosa, sentían lo mismo. Qué bueno es ver una pareja unida, que tiene los mismos intereses, que comparte la misma devoción al Señor y atiende al pueblo de Dios. Qué bueno, Dios puede usar eso. Y por último, la variedad de sus labores. Ellos ayudaron en el Evangelio, porque el apóstol dice en 1 Corintios 2, cuando yo fui con el testimonio del Evangelio, para anunciaros el testimonio del Evangelio, Aquila y Priscila estaban respaldándolo en la evangelización. El testimonio del Evangelio es predicar el Evangelio, y allí estaban ellos, en la hospitalidad ya mencionada, en recibir la asamblea para sus reuniones. ¿Usted cree que
que Priscila se metía allí. Bueno, esta es mi casa. Y como decía el doctor Neil Thompson, cuando hablaba de el obispo, ese no es una traducción de la palabra episcopo. La traducción mejor es sobreveedor. Es uno de los términos que se usa para los ancianos. Pero él decía, algunas veces el hombre es el obispo, pero la mujer es la avispa. Yo no quiero hablar mal de las mujeres, pero con todo respeto, pero ha pasado. ¿Usted cree que ella se metía en los asuntos que no les correspondían? Ella sabía mantener su lugar, respetar, no ejercer dominio sobre el varón. En su casa ella es la reina, pero en relación con la asamblea, en el funcionamiento de la asamblea, ellos mantenían su lugar, como dice Dios en su palabra. ¡Qué variedad de labores! ¿Por qué estoy comentando esto, hermano? Porque queremos ver nuestros hijos salvados. Y la responsabilidad no termina de unos padres con sus hijos, sino sigue con los nietos. Y un abuelo o una abuela dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Ya crié los hijos. Puedes influenciar en la formación de los nietos, no alcahueteándolo, no sé si ofende la palabra, siendo blando. Usted sabe, algunas veces los padres que fueron rígidos con nosotros, cuando uno le va a disciplinar y castigar al hijo, no le pegues tan duro, no le haga eso. Pero bueno, ¿cómo es eso si usted nos dio bien duro? ¿Verdad, Samuel? Y entonces están defendiendo a los nietos. Pero acuérdese de Timoteo, no solo su madre fue clave, sino su abuela. ¿No habrá un Timoteito por ahí? Un futuro varón de Dios. No solamente hay que formar los Timoteos, hay que formar las esposas para esos Timoteos. Timoteo era soltero, pero los hombres necesitan sus esposas. Y el trabajo de formar el carácter de una mujer piadosa para Dios, ese es un trabajo de buey. ¿Usted se acuerda la palabra que yo medio hablé cuando ustedes se casaron? Yo sí me acuerdo. Quizás se le olvidó. Imagínese la falla de ese predicador. Yo leí en Proverbios. Usted sabe que allí el poema de la mujer virtuosa es un poema que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Tiene 22 versículos desde el versículo 10. La primera letra del alfabeto hebreo, ¿cuál es? Aleph. ¿Qué significa? Buey. Y yo dije, para formar una mujer se necesita el trabajo de buey. Empieza con los padres y sigue después con el esposo, porque él tiene que trabajar así como usted ha estado trabajando. El Señor lo guarde, hermano. Estamos orando por ustedes cada día. El trabajo de buey, formar una mujer que Dios pueda usar. Dios solo puede salvar. Ana cada año le traía una túnica. ¿Por qué? Porque ella quería que él sirviera al Señor. Asociado con el tabernáculo, con el templo, con el santuario del Señor. No es como algunos dicen, bueno, yo la dejo usar pantalones y chores y hacer esto y le corto el cabello hasta cuando sea salva para que se vea el cambio. No. Los hijos llevan el carácter de peregrino de sus padres aún antes que se conviertan al Señor. Porque Abraham vivía por fe, vivía en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la promesa. Mucho antes que Isaac y Jacob tuvieran su experiencia de conversión, ya ellos tenían el carácter de peregrino que tenían sus padres. Y estoy hablando con hijos de creyentes. Algunas veces muchas veces nosotros no somos perfectos y nos excedemos, porque hay que compensar los hijos. Yo aprendí eso la primera vez que fui a una serie de cultos con don Samuel Usher, padre, en San Fernando de Apure. Yo era un jovencito y él negociaba con sus hijos. En el periodo de vacaciones, ustedes me acompañan un mes para cultos por allá en los llanos. Y entonces al final yo le compenso, yo le preparo algo. Ese año le tocó, consiguió
llevarlos en una canoa grandísima por el río Apure. Y usted hubiese visto esos catiritos. Samuel Usher, hijo, era un muchacho de 10, 11 años, 10 años, con su morocho William. Y Andrew era chiquitico, poco de catiritos. Cómo estaban emocionados corriendo en esa canoa. Y el hermano que nos llevaba decía, nos pongan la mano en el borde porque aquí hay caribes. Y le echan un mordisco y le arrebatan un pedazo de la mano. Y ellos estaban más emocionados con ese riesgo que estaba corriendo. Y después el hermano lo llevó a un remanso, así como en el río Nilo, donde pusieron a Moisés. Ella no lo echó donde estaban los cocodrilos para que se lo comieran. Tenía que soltarlo, no podían esconderlo más. Lo puso en el mismo río, pero en un lugar donde podía llegar la hija de Faraón, la princesa. Así uno suelta a sus hijos, pero lo prepara en la casa primero. Como está en el libro de los Proverbios, el entrenamiento de un papá y con su esposa, la mamá, juntos, formando al muchacho, preparándolo para escribir su historia, enfrentar al mundo. Pero tienes que darle recursos, tienes que prepararlo. Y uno le prohíbe tantas cosas, pero tiene que compensarlo. Don Eduardo Fairfield pasó más de 50 años en la obra en Venezuela, pionero, tremendo hombre de Dios. Él nos recordaba a nosotros, jovencitos, en la obra del Señor, no descuide a sus hijos, atiéndalo, porque ellos crecen tan rápido y si usted no lo atiende debidamente, se pueden perder. Entonces, Señor nos ayude criando hijos y que nosotros como familia, como pareja, sirvamos al Señor. Seamos un respaldo en la obra de Dios, como Aquila y Priscila. Que Él bendiga su palabra.